Bienvenidos a todos, soy Josefina Mauro, ayudante de la Cátedra de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de La Plata. En esta oportunidad vamos a conocer el agente etiológico de la enfermedad infecciosa conocida con el nombre de tétanos. ¿Sí? Es una bacteria anaerobia estricta llamada Clostridium tetani. Bien, los clostridios son bacterias, ¿sí? Un grupo muy importante de bacterias ovicuas tanto del suelo, del agua, aguas residuales, que forman parte de la flora normal, ¿sí? Del tubo digestivo tanto de los seres humanos como de otros animales. ¿Sí? La mayor parte son saprófitos, ¿sí? Inocuos, pero hay muchos otros que se comportan como patógenos. Uno de ellos es justamente nuestro agente etiológico de hoy, ¿sí? Que es el Clostridium tetani, nuestra bacteria. Como dijimos anteriormente, ¿sí? Es una enfermedad, el tétanos, infecciosa, generada principalmente por la espora, ¿sí? Del Clostridium tetani. Bien, esta espora, ahora vamos a desarrollar bien en cuanto a su patogenicidad, ¿sí? Esta espora, dándole condiciones de anaerobiosis estricta, desarrolla, crece, ¿sí? Y genera tétanos-pasmina, que es la principal toxina que tiene tropismo por el sistema nervioso central y que causa la enfermedad, ¿sí? Tiene una mortalidad de 28 cada 100.000 personas, ¿sí? Estas esporas se encuentran en muchas partes distribuidas en la naturaleza, en el medio ambiente, principalmente en el suelo, en las cenizas, en el intestino y en las heces de los animales, en las superficies de la piel y herramientas oxidadas como clavos, agujas, alambres, ¿sí? Alambres de púa principalmente. Y estas esporas son muy resistentes al calor y pueden sobrevivir años en el medio ambiente. ¿Sí? Las personas adultas tienen mayor riesgo de contraer tétanos, fundamentalmente por la inmunidad, ¿sí? Por la disminución de la inmunidad. Esta es una enfermedad, ¿sí? De la cual disponemos vacuna, que está incluida en el calendario nacional de vacunación, ¿sí? Y que, bueno, sí, obviamente debemos estar vacunados. Lo importante es que cualquier persona puede desarrollar esta enfermedad, pero los grupos más afectados, como dijimos anteriormente, son las poblaciones adultas, ¿sí? Y los recién nacidos y las embarazadas. Bien, el tétanos es un problema de salud pública, fundamentalmente en los países con bajos ingresos, ¿sí? Principalmente por ¿sí? la cobertura vacunal pobre. Por eso es que hay que hacer hincapié e incentivar la vacunación. Bueno, para clasificar la bacteria tenemos que hablar del reino bacteria, división Firmicutes, clase Clostridia, orden Clostridiales, familia Clostridiaceae, género Clostridium, especie Tetanis. En cuanto a su morfología, ¿sí? Podemos decir que es un bacilo anaerobio obligado que se tiñe como gram positivo en cultivos recientes, pero que en realidad tiene unas tinciones variables, ¿sí? Dependiendo del tipo de cultivo. ¿Sí? Es largo y delgado, ¿sí? Durante la fase de crecimiento tiene flagelos que le permiten moverse parcialmente. Pero bueno, luego esos flagelos se van perdiendo a medida que el bacilo madura, ¿sí? Que va madurando. ¿Sí? A partir de justamente este crecimiento va generando, desarrollando una espora terminal que le da una forma bastante particular a la bacteria en forma de raqueta, como vemos en la figura. Durante la fase logarítmica de crecimiento, la bacteria genera dos toxinas. Una es la tetanospasmina y la otra es la tetanolicina. La tetanospasmina es la responsable, ¿sí? del tétano en sí, ¿sí? De las manifestaciones clínicas. Mientras que la tetanolicina, ¿sí? Es una toxina que se comparte, que es compartida con otras bacterias del género Clostridium, ¿sí? Y que no tiene un desarrollo, digamos, una implicancia en el cuadro clínico en sí del tétanos.
Como dijimos anteriormente, Clostridium tetani es un bacilo anaerobio estricto. Es decir, que en anaerobiosis estricta, ¿sí?, vamos a encontrar la forma de bacilo. ¿Sí? Es ahí donde va a desarrollarse y a crecer y a generar las toxinas patógenas durante estas condiciones, ¿sí?, durante las condiciones de anaerobiosis. Cuando se pierden estas condiciones, ¿sí?, cuando pierde estabilidad la bacteria en el medio que lo rodea, desarrolla la espora, que no es más que es una forma de resistencia al medio agresivo para esa bacteria en ese momento. Estas esporas son muy estables en el ambiente. Como dije anteriormente también, pueden vivir años, ¿sí? Soportan el calor, soportan la exposición al etanol y al formol, pero pierden, ¿sí?, infectividad contra el ultraldehído, el yodo, autoclave a 121 grados por 15 minutos y el peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de la morfología de todas las bacterias anaerobias, ¿sí? Son anaerobias, es decir, necesitan las condiciones para que desarrollen como bacterias y generen las toxinas responsables de la patogenicidad. Nosotros cuando contraemos, ¿sí?, esta enfermedad infecciosa lo hacemos a través de las esporas, que son las que están en el medio ambiente, las que están en los clavos oxidados, en los alambres de púa, ¿sí?, en las espinas, en las astillas. Es esta forma de espora, que en condiciones, ¿sí?, que le da, por ejemplo, una herida puntual de anaerobiosis, la espora desarrolla en sí básicamente la bacteria como bacilo alargado que le permite desarrollarse y crecer y generar las toxinas, ¿sí? El cultivo, como dije acá, crece en anaerobiosis estricta a 37 grados con un pH de 7,4 y también, bueno, se puede cultivar en agar sangre. Como dijimos anteriormente, Clostridium tetani es una bacteria formadora de esporas, ¿sí? Ahora bien, ¿en qué momento del desarrollo de la bacteria genera las esporas, ¿sí? Cuando activa o inactiva genes, ¿sí? Ahora vamos a desarrollar en profundidad para desarrollar esta forma de resistencia. Generalmente, ¿sí?, lo hacen en la fase estacionaria. Como vemos, el grafiquito de la izquierda, de la derecha, perdón, vemos que todas las bacterias en sí tienen una fase de inducción, una fase de crecimiento exponencial y una fase estacionaria. La producción de esporas generalmente se da en la fase estacionaria, ¿sí? Es decir, cuando la bacteria se expone a condiciones ambientales adversas, ¿sí? Cuando ya el consumo de energía, de carbón, de nitrógeno, comienza a cesar, cuando hay desecación, cuando hay calor, ¿sí? Cuando las condiciones del medio se modifican, se tornan adversas para la bacteria. En ese momento, ¿sí?, mediante mecanismos muy complejos, donde están involucrados muchos genes, ¿sí?, se activa la fase de esporulación, ¿sí?, que consta de 8 fases o etapas, que comienza con la etapa 0, donde hablamos básicamente de la etapa final del crecimiento exponencial. En ese momento, como vemos en el gráfico, ¿sí?, tenemos dos cromosomas. En la etapa 1, el ADN se hace más denso y ocupa el centro de la célula. Y acá hay un intercambio muy importante de proteínas. En la etapa 2, se forma un septo cerca de uno de los polos de la célula a causa de la invaginación de la membrana citoplasmática. El ADN en este caso es segregado en dos compartimentos. Por un lado, el compartimiento de la espora y por el otro lado, la célula madre. En la etapa 3, el citoplasma de la espora, que está formándose, que se está desarrollando, queda delimitado por dos membranas debido al crecimiento fundamentalmente de la membrana citoplasmática alrededor del protoplasto, que ahora vamos a desarrollar, ¿sí?, que es la parte más interna de la espora. La membrana más interna se transformará en la membrana citoplasmática de la espora que está germinando.
En la etapa 4 comienza a formarse la corteza de la espora por el depósito de muchos peptidoglicanos entre la membrana interna y la externa. Acá la espora aparece como un cuerpo refractario, ¿sí? Y comienza a acumular distintos elementos, como el calcio. En la etapa 5 aparece el exosporio. La membrana exterior se transforma en la capa cortical con muchas proteínas ricas en cisteína. Esta capa le va a conferir a la espora resistencia frente a los agentes antimicrobianos. En la etapa 6 hay maduración de la espora, ¿sí? La capa cortical se completa y el citoplasma es muy homogéneo. En cuanto a la etapa 7, la endospora ya es liberada por lisis. Como vemos, el gráfico, el de color, vemos en sí la espora. La espora está constituida fundamentalmente por dos partes, una central que se denomina protoplasto o core y otra externa o córtex, ¿sí? El core, ¿sí? Es decir, la parte más interna, va a contener el ADN, ribosomas y muchas enzimas. Bien, y el córtex está formado por muchas capas, ¿sí? Tenemos la membrana esporal, que encierra el protoplasto, que es la más interna. Tenemos la pared esporal, que contiene peptidoglicanos y es similar a la célula vegetativa. La corteza también contiene peptidoglicanos. El saco de la espora, compuesto por muchas proteínas similares a la queratina, que le dan impermeabilidad. Y el exosporio, que es una lipoproteína de membrana con muchos carbohidratos. Como vemos, ¿sí? Es en sí bastante complejo, es un proceso, ¿sí? Muy complejo que involucra muchos genes en cuanto a activación e inactivación y que justamente le da la capacidad a la bacteria, ¿sí? De poder resistir en estas condiciones, en condiciones adversas. Cuando la espora encuentra condiciones de anaerobiosis, ¿sí? Encuentra un ambiente propicio para justamente comenzar con la fase de desarrollo exponencial, ¿sí? Es cuando activa e inactiva genes también, ¿sí? Y le permiten desarrollar el bacilo, ¿sí? Que desarrollará posteriormente las toxinas, ¿sí? Y el ciclo comenzaría nuevamente. En cuanto a la estructura antigénica, tiene antígenos flagelares, ¿sí? Que son los H, que permiten básicamente diferenciar 10 serotipos de Clostridium tetani. Como bien dijimos, estos flagelos luego se pierden a medida que va madurando la bacteria. El antígeno somático O, antígeno de la espora, y las toxinas responsables de la enfermedad tétanos, tanto la tetanospasmina, que es la neurotoxina, que tiene tropismo por el sistema nervioso central, y la tetanolicina. En cuanto a la patogenia, el elemento infectante es la espora, ¿sí? La puerta de entrada va a ser heridas infectadas, cortopunzante, cordón umbilical, ¿sí? Por medio básicamente de elementos como clavos oxidados, alambres de púa, astillas, tierra, ¿sí? Elementos no estériles, manos sucias, ¿sí? Donde puede estar esta espora. Esta espora en condiciones de anaerobiosis desarrolla el bacilo, ¿sí? Este bacilo, mediante el crecimiento logarítmico, produce las toxinas, fundamentalmente la tetanospasmina, ¿sí? La toxina tiene tropismo por el sistema nervioso central, ¿sí? Entra al sistema nervioso principalmente por las terminales presinápticas de las neuronas motoras inferiores, donde generan también alteraciones locales a nivel allí mismo de el transporte o la transmisión en realidad neuromuscular. Después aprovecha básicamente el sistema de transporte axonal y llega a los cuerpos neuronales, tanto del tronco del encéfalo como de la médula espinal, donde expresa en sí su acción patógena principal, ¿sí? Allí la toxina bloquea, ¿sí? Bloquea la inhibición, ¿sí? Actúa fundamentalmente en las neuronas inhibitorias glicinérgicas y GABAérgicas del tronco del encéfalo, ¿sí? Actúa sobre estas neuronas inhibitorias inhibiendo su actividad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Que corta la inhibición, por lo tanto las neuronas motoras permanecen activas, ¿sí? Indefinidamente.
La ausencia de mecanismos inhibitorios en las astas anteriores activa las neuronas motoras y produce contracciones generalizadas y simultáneas de la musculatura agonista y antagonista. Y esto ahora cuando desarrollemos la clínica vamos a ver que básicamente el tétano se caracteriza por eso, por contracciones, por espasmos, ¿sí? Que se desarrollan producto de la inhibición, ¿sí? De las neuronas inhibitorias de las neuronas motoras. ¿Sí? Las neuronas motoras van a permanecer activas, ¿sí? Y no van a poder, digamos, ser inhibidas. La tetanospasmina lo que hace, como dijimos anteriormente, incrementa el tono muscular. ¿Sí? Como vemos en el gráfico, actúa tanto a nivel periférico como a nivel central, ¿sí? Bloqueando la liberación básicamente de las neuronas, de los neurotransmisores, perdón, inhibitorios. Genera espasmos de ambos grupos musculares. Se dice que el tiempo de llegada a la neurona tarda de 2 a 14 días y que viaja a 75 a 250 milímetros día. La dosis letal mínima para una persona de 70 kilos adulto es 175 nanogramos de tetanospasmina. En cuanto a las formas de presentación, ¿sí? Tenemos la forma generalizada, la localizada y la neonatal. La generalizada, hay una hipertonía generalizada, ¿sí? Cursando con paroxismos, tiene manifestaciones clínicas que son muy características, como el trismus, ¿sí? O lo que se conoce como risa sardónica, que representa básicamente el espasmo tónico de los músculos agonistas y antagonistas, ¿sí? Comienza con la mandíbula y el cuello. ¿Sí? Vamos a ver como una risa bastante estirada, ¿sí? Por otro lado tenemos los opistótonos, ¿sí? Que es la máxima contractura simultánea que se da en los grupos musculares, tanto en flexión de los miembros superiores y extensión de los miembros inferiores. Y los paroxismos, que son contracturas que suceden con mínimos intervalos de tiempo, ¿sí? Contracturas que se producen casi todo el tiempo. Esto es bien generalizado. Por otro lado, tenemos las formas localizadas, que se caracterizan por hipertonías de grupos musculares próximos a la herida, ¿sí? Es de curso subagudo y la verdad es que es poco frecuente. El trismus puede estar ausente, está relacionada básicamente en personas que no tienen la vacunación completa, ¿sí? Y que puede generalizarse. Afecta más que nada a los miembros, ¿sí? Las zonas más expuestas a las lastimaduras, ¿sí? Y tenemos también a nivel cefálico, ¿sí? Que es de corta incubación. La injuria puede ser a nivel cefálico, compromiso fundamentalmente de los pares craneales del tercer par, el cuarto, el séptimo, el 9, el 10 y el 12. ¿Sí? El facial es el más frecuentemente involucrado. Y por otro lado tenemos la forma clínica neonatal, ¿sí? Cuya puerta de entrada es el cordón umbilical en madres no inmunizadas, también por medio de las manos del receptor que clampea el cordón o utilizar también elementos no estériles. Hay en este caso debilidad generalizada con imposibilidad para alimentarse, ¿sí? Luego cursa con los espasmos y la rigidez, ¿sí? Es decir, hay una parte de debilidad y luego una parte de rigidez. Tiene una mortalidad muy alta, mayor al 90%, ¿sí? Y las principales causas de muerte son las apneas y la sepsis. En el 2015 murieron 34.000 recién nacidos por tétanos neonatal en el mundo. Bueno, vemos algunas fotos, ¿sí? La foto de la izquierda, ¿sí? Es fundamentalmente famoso opistótonos que les comentaba anteriormente, con flexión de los miembros superiores, extensión de los inferiores y una contractura generalizada, ¿sí? De todos los músculos del cuerpo, ¿sí? Y en las dos fotos que le siguen es la risa sardónica. Esa risa que es bastante particular, producto de la contractura de los músculos agonistas y antagonistas. En cuanto al diagnóstico, ¿sí? Tenemos que dividir, nosotros conocemos los pasos para el diagnóstico bacteriológico, sabemos la importancia del diagnóstico definitivo de la enfermedad infecciosa, ¿sí? Que básicamente se obtiene por la demostración del agente causal.
En este caso, ¿sí? Es bastante complejo llegar a la identificación, ¿sí? A la demostración del agente causal. ¿Sí? Hablamos de una bacteria anaerobia estricta, ¿sí? Donde el diagnóstico principalmente es más bien clínico, ¿sí? Clínico y el antecedente de la herida. Bien, la decisión de toma de la muestra, ¿sí? Se basa fundamentalmente en el conocimiento previo del médico, ¿sí? Que lo tiene que pensar siempre y cuando vea una herida, ¿sí? Con las características que vimos anteriormente, con algún material de los que vimos anteriormente, ¿sí? Siempre en el contexto de una persona que tiene el calendario de vacunación incompleto. En esa persona sí tenemos que tomar una muestra, ¿sí? Y transportarla en medio de anaerobiosis rápido, lo más rápido posible. ¿Sí? En cuanto a el aislamiento, ¿sí? Solo es positivo en el 30% de los casos. ¿Sí? En el 30% de los casos solo vamos a obtener el aislamiento. ¿Sí? Obviamente que vamos a tener en este caso todo lo que es la observación, los métodos directos, ¿no? Observación directa con coloración de Gram. Recordemos que si bien se describe como Gram positivo, ¿sí? Es una bacteria que en cuanto a coloración puede ser variable, ¿sí? Dependiendo del cultivo. El cultivo y el aislamiento, ¿sí? Deberán dividir las muestras. Una se coloca a choque térmico 80 grados durante 10 minutos y la otra se debe procesar en forma directa. Se va a cultivar en carne picada 4 o 5 días y se incuban para determinar básicamente la producción de la toxina. Se deberán también subcultivar en medios sólidos durante 48-72 horas para estudiarlos posteriormente. ¿Sí? Si da positivo, las colonias básicamente tienen un aspecto bastante granular, con ramificaciones, ¿sí? Y producción de beta hemólisis. Eso es muy característico, la beta hemólisis. ¿Sí? La identificación se hace mediante la inoculación en animales, susceptibles justamente para determinar la capacidad de producir la toxina. Por eso, sí, hablamos de que complicado en cuanto al aislamiento y la determinación del agente causal. Sí, acá es muy importante tener en cuenta principalmente la clínica del paciente, el antecedente fundamentalmente de la herida, ¿sí? Y tener en cuenta también el calendario nacional de vacunación. En este caso, el diagnóstico bacteriológico correcto con aislamiento de germen requiere un mínimo de 7 días. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, el diagnóstico clínico es fundamental y el tratamiento no debe retrasarse hasta tener cultivos, sino que debe instaurarse inmediatamente, siempre que lo sospechemos. ¿Sí? Para ir terminando ya con la presentación, tenemos que hablar de la prevención. Las primeras filminas, ya estuvimos hablando algo de esto, fundamentalmente de que el calendario nacional de vacunación contempla e incluye la vacuna contra el tétanos. ¿Sí? Esto es muy importante, recalcar y hacer hincapié y reforzar el concepto de la vacunación para la población general. Nuestro calendario tiene la vacuna contra el tétanos, ¿sí? En recién nacidos, en la etapa escolar, ¿sí? En la etapa adulta, también en las embarazadas y en el personal de salud. Bien, por un lado tenemos la inmunización activa mediante el toxoide tetánico, que es el componente de las vacunas, y la inmunización pasiva, que es la inmunoglobulina antitetánica. En la próxima filmina les pongo el calendario nacional de vacunación para que puedan observar y mirar bien el momento de la vida donde tenemos disponible la vacuna antitetánica.